Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. A ver, veo aquí a Arturo, a Brian, a Camila y a Miriam. ¿Es correcto? Sí. Sí. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Qué pudieron consultar de la tarea? A ver, Rafita, ¿qué pudieron investigar de la tarea? De mitos de las cavernas y quién es Platón. Es correcto. ¿Qué hay sobre lo primero, Arturo? ¿Qué hay sobre lo primero? ¿Quién es Platón? Sí, es correcto. Adelante. Fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En 387 fundados la Academia de Artes, Atenas, de más de 900. Platón, mediante mitos y alegóricos de desarrollo de sus doctrinas filosóficas. A ver, estamos hablando del 438. Sí, que fundó con Aristóteles. A ver, ¿algún otro de los presentes qué fecha tienen, por favor? A ver, Camila, Miriam o Rafita, a ver qué fecha tienen sobre el nacimiento. A ver, no escucho a ninguno. Brian, ¿qué fecha tiene de nacimiento? Yo tengo una, profe. A ver, adelante. Me aparece, en lo que yo investigué, dice que Sí, nació claro. en el año 427 antes de Cristo. 427. Sí. Es porque por ahí Arturo nos da 438. Hay mucha diferencia, ¿no? Sí. Un año. ¿Cómo que un año? No, no. Tú cállate, Estamos Rafa. hablando del 27 al 38. ¿Es un año de diferencia? No. A ver, Arturo, ¿nos repite la fecha, por favor? Que surgió Sócrates y maestro de Aristóteles en 387, fundado. 387 fue la fundación. ¿Y el nacimiento? Ese no lo tengo. Ya. Bueno, nos quedamos con el 427 o 428 nacimiento. Explico esta parte. El nacimiento es propiamente un poquito difícil de establecer como tal. Estamos hablando algunos entre el 427, 428, incluso es posible que hasta el 429. Les doy esta fecha porque no tenemos precisión antes de la era cristiana. Después de la era cristiana, bueno, pues ya los años son de manera cíclica
y hasta que se establece con el calendario gregoriano de manera cronológica. Al tener esta cronología, entonces tenemos una precisión en los datos. En este caso no tenemos una precisión para que no se apliquen. Vamos a ponerlo bien entre el año 438, perdón, 427 o 428 antes de Cristo. Y muere seguramente entre 347 antes de Cristo. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, maestro. Bueno, nada más hago la unidad para entender el contexto de Platón. Primero, con Sócrates. Yo les hablaba al principio, cuando vimos los clásicos, que la intención de los clásicos es propiamente establecer una sociedad diferente a la que tenemos hoy. Por eso, Sócrates comienza a hablar de una sociedad moral. Ya decíamos que la moral es el conjunto de costumbres y tradiciones que se establecen en los pueblos, esto con la finalidad de mantener un orden dentro de las sociedades. También les comentaba que no hay personas amorales, todas las personas son morales. Aún ponía como ejemplo un delincuente pues es una persona moral porque dentro de su escala humana pues también tiene valores. Entonces, por eso no puede haber una persona amoral, es decir, no pueden existir personas que no tengan moral. El caso de Platón. Platón viene a hacer otra propuesta pareciera muy distinta, sin embargo es complementaria. Platón, a través del mito de la caverna. A ver, ¿sí se está escuchando bien o me escucho mal? ¿Sí se escucha bien? Ah, bueno, pensé que por ahí las voces pareciera que se reproducen mal, pero bueno, sí, lo importante es que se escuche bien. Bueno, el mito de la caverna, propiamente, es en sí una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento. Platón crea el mito de la caverna para mostrar en sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna desde que nacemos y cómo las sombras que vemos reflejadas en la pared componen aquello que consideramos real. Lo explico de otra manera para hacerlo comprensible. En México tenemos la costumbre a veces de poder nosotros afirmar cuestiones a veces trascendentes de manera muy subjetiva. Es decir, mi sentir, mi pensar, yo lo pongo como algo objetivo. Para poder explicarles esto, me gustaría que alguno de ustedes me dijera si está haciendo frío en este momento o está haciendo calor. ¿Frío? Calor. Frío. Yo tengo frío. Yo Bueno, también. Pero entonces, ¿hace frío o hace calor? Frío. ¿Alguien difiere de Rafita? Yo. ¿Están de acuerdo que hace frío? Sí. Miriam, ¿hace frío o hace calor? Frío. ¿Segura que tiene frío? O sea, no mucho, pero pues sí se siente poquito. Bueno, ¿hace frío o hace calor? Frío. Frío. ¿También Camila tiene frío?
No, yo no. Yo tengo calor. Entonces, ¿quién tiene la razón? El Rafa. ¿Nos vamos a guiar por la mayoría o nos vamos a guiar por algo que sea objetivo? Es que el clima sí está frío, profe. Ayer llovió. Pero Ah, Camila tiene calor. pues Camila está loca, profe. ¿Usted qué tiene, profe? ¿Frío o calor? Yo estoy en el campo, yo no tengo ni frío ni calor, yo estoy muy agradable. El clima para mí ahorita está muy agradable. Que A está ver, aquí agradable. ya entramos en controversia 3. ¿Quién tiene la razón de los 3? Yo. ¿Por qué, Camila? Tú. Bueno, no. Es más bien cómo cada quien ve las cosas, ¿no? O las siente. A eso se le llama subjetivismo. Subjetivismo es la sensación, el pensamiento que yo percibo o como yo percibo una realidad. En este caso percibimos una realidad clima de formas diferentes. Esto es subjetivismo. Entonces nosotros no podemos partir para conocer la realidad del subjetivismo. Tenemos que partir del realismo. ¿Cuál sería ese medio realista para decir quién tiene razón y quién está equivocado? A ver, escucho. ¿Cómo podemos salir de este problema que hemos planteado? ¿Quién nos explica? A ver, no escucho a nadie. No, pues no sé. A ver, lo que tendríamos que hacer es primero consultar a quien se encarga de establecer si hace calor o hace frío. Y en este caso sería un meteorólogo, quien podría decirnos que en el estado de Guanajuato el clima templado es tales grados, que si rebasa esos grados es caliente y que si los disminuye hace calor. Sería el único en establecer esa verdad, nosotros no. Entonces, por lo tanto, necesitamos salir de nosotros mismos, preguntar qué grados de temperatura estamos o qué nivel de temperatura estamos, y entonces a partir de ahí decir, bueno, ¿hace calor o hace frío? Lo que sí es muy real es decir, yo siento frío o yo siento calor. Lo que no puedo hacer es afirmar, es que hace calor. Bueno, calor en base a quién, a tu cuerpo, pero es que tu cuerpo no va a medir los cuerpos del resto de la población. Entonces, no podemos partir de las cuestiones subjetivas para conocer la realidad. Debemos partir de las cuestiones reales. O sea, la realidad se parte de la realidad, no del subjetivismo o del relativismo. En este caso partimos del subjetivismo. El subjetivismo es el conocimiento, la sensación, el pensamiento
el criterio que yo tengo para juzgar una realidad. Eso es subjetivo. Es decir, yo no puedo imponer mi forma de pensar a los demás porque es subjetivo. Acuérdense que la realidad la podemos conocer a través de los 5 sentidos. El gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído. Entonces nosotros conocemos la realidad por esos 5 sentidos. Pero una cosa es lo que yo conozco y otra cosa es quién establece los parámetros para el conocimiento. No sé si me explico o los confundo. A ver, ¿sí logré explicarme o los estoy confundiendo? A ver, ¿los escucho? Sí, maestro, sí se entiende. Bueno, entonces ese es el primer elemento. El segundo elemento es, el mito de la caverna se encuentra en el libro séptimo de la obra La República de Platón. Esta obra fue escrita hacia el año 380 seguramente antes de Cristo. La importancia general de la obra La República podemos decir que radica en la exposición de conceptos y teorías que nos llevan a ciertos cuestionamientos sobre el origen del conocimiento, el problema de la representación de las cosas y la naturaleza de la propia realidad. Primero, cuestionamientos sobre el origen del conocimiento. ¿Cómo podemos conocer la realidad? ¿Alguno de ustedes ha viajado fuera para responder este primer punto? ¿Alguno de ustedes ha viajado fuera de México? Yo no. ¿Alguno de los presentes que haya salido de la República Mexicana a otro país? No. No, ¿Qué estados de la República conocen? A ver, ¿qué estados de la República conocen? ¿O no han salido de León? No, yo no. ¿Ninguno ha salido de aquí de León, de la ciudad de León? sí, ¿A dónde ha salido, Camila? Aguascalientes, Aguascalientes. ¿Qué otro lugar? Guadalajara, Guadalajara. ¿Qué otro lugar? Tamaulipas, Tamaulipas. ¿Qué otro lugar? Michoacán, ¿Qué parte de Michoacán? Purépero. ¿Algún otro estado? No, creo que no. No. ¿Alguien más ha tenido salidas a otro estado de la República? Yo no. No, siempre. Bueno, a ver, Camila ya conoció algunos estados de la República. ¿Será lo mismo conocer esos estados a través de redes sociales? ¿Podremos conocerlos tan bien como los conoce Camila si nosotros los conocemos por redes sociales y ella los conoció de manera física? No. No, ¿por qué, Arturo? Porque las cosas que ella ha visto en los estados, pues siento que ella vivió otra experiencia que dice internet, como diciendo, hay otra, como que hay comidas,
hay exquisitas y ahí resulta que, que hay otras, bueno, ahí no sé cómo decirlo, pero se podría explicar de diferente. Sí, es correcto, Arturo. O sea, una cosa es tener el conocimiento nosotros por a través del sentido y otra cosa es muy distinta tener nosotros el contacto con las cosas. Uno tiene que Por- sentir la experiencia, ¿no? sí, pero la experiencia se basa en el contacto. O sea, yo, por ejemplo, a mí me pueden explicar mucho sobre una materia, pero si yo no tengo contacto con esa materia, si no la llevo a la práctica, pues no la voy a entender igual que quien la practica. Entonces, no es lo mismo conocer un municipio o un estado donde yo puedo ver los edificios de forma física, donde seguramente puedo palparlos, donde puedo dimensionar la altura, donde puedo sentir la temperatura que es diferente, donde puedo yo ver otras calles, otras casas, donde seguramente las imágenes de medios sociales no me las publican. Entonces, el conocimiento de Camila en este caso sería más real que cualquier conocimiento que nosotros podemos tener de esa realidad. Entonces, el conocimiento al cual nos exhorta Platón a través de este mito de la caverna es que si nosotros seguimos en nuestro lugar, vamos a pensar que es lo único que existe. Por ejemplo, ahorita hay mucha gente que no cree en los contagios del COVID. Incluso llega a decir que es mentira del COVID. Sí, y que a fuerzas tienen que ver a uno muriendo para que la crean, ¿no? Entonces, ¿quién puede hablar del COVID? ¿Quienes no están enfermos o quienes ya están enfermos? Los que ya están enfermos. Los que ya están enfermos. Entonces, el conocimiento del daño que puede ocasionar el virus es más real en aquellas personas que ya están sufriendo los malestares e incomodidades del virus. Una persona que dice, no, pues que el COVID te da temperatura, te dan ganas de vomitar, se te para la respiración, etcétera. Bueno, eso lo entendemos, pero mientras que no lo vivamos, no podemos hablar de un conocimiento real. Quienes ya están viviendo y padeciendo este mal, pues ya pueden hablar de esa realidad. Entonces, el conocimiento más claro, más cercano a la realidad, pues es el que estás viviendo, no el que estás imaginando. Porque en México tendemos mucho a partir de la suposición. Nosotros escuchamos algún comentario, alguna plática por ahí fuera y luego lo atrapamos como si fuera verdad absoluta. Entonces, eso sería uno de los grandes errores que podemos cometer en el conocimiento. Segundo, el problema de la representación de las cosas. Una cosa es cómo se representan las cosas y otra cosa es el conocimiento de las cosas, lo que decíamos. No es lo mismo conocer Guadalajara por fotos que conocer Guadalajara en persona o conocer cualquier otra ciudad. O sea, el conocimiento no es el mismo. Uno lo ve por imágenes, otro puede palparlo. Entonces, el conocimiento más claro es aquel en el cual nosotros podemos llevarnos a conocer las cosas. Y tercero, el problema de la representación de las cosas en la naturaleza de la propia realidad. El problema de las cosas es que muchas veces están muy distantes de la realidad. Una cosa es lo que mis sentidos perciben y otra es lo que mis sentidos palpan. Yo puedo percibir, por ejemplo, fotografías de una ciudad muy limpia, pero el día que voy me encuentro con basura, pues nada que ver con la realidad. En nosotros personas también, generalmente en el Face o
su perfil en el Face o en otro medio, por ejemplo en el WhatsApp, solemos poner las fotografías donde salimos mejor. El día que nos ven en persona, pues habrá gente que se vaya a llevar una decepción muy grande. O bien vaya a sobrepasar la realidad que la fotografía presenta. Entonces no es lo mismo la imagen que la realidad. La realidad nos puede decir más, nos puede dejar más conocimiento que la mera imagen. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, maestro. Bueno, podemos decir que el mito de la caverna es un diálogo en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre cómo afecta el conocimiento y la educación filosófica a la sociedad de los individuos. Es decir, ¿en qué los afecta? Los afecta en que si un profesor no está bien formado, no tiene claras las cosas, es muy factible que confunda al discípulo. Cuando no tenemos una idea clara de lo que nos preguntan, pues lo más conveniente es callar o seguir hablando. A ver, escucho. Cuando yo no tengo clara la realidad, ¿es mejor callar o seguir hablando? ¿Seguir ¿Callar? hablando? ¿Por qué seguir hablando? Porque si no te quedó clara eso, pues ahí tienes una duda y pues tienes que preguntarlo. No, me refiero, por ejemplo, un profesor que está explicando un tema y de repente se le olvida o no sabe, ¿es mejor que se calle o que siga hablando? Pues que se calle. ¿Por qué, Arturo? ¿Por qué es mejor que se calle? Porque no tienes como, no sé, como de idea. ¿Alguien más quiere participar? ¿Nadie más? ¿Miriam? ¿Está fuera de espacio Miriam o sigue conectada? ¿Rafael está conectado o está en otro lado? Estoy conectado. Miriam, ¿ya anda acaso ya preparando la cena Miriam que se desconectó? Brian, Aquí ando. y Miriam. Miriam ya desapareció. Ya se fue, profe. Bueno, como acto de magia ya desapareció. Muy bien. Entonces, seguimos. Si una persona en ese momento no tiene ideas claras para explicar una cosa, es mejor que guarde silencio. Es decir, cuando lo que vamos a decir no es claro, ni yo tengo claro lo que voy a decir, lo más conveniente es guardar silencio para no errar, porque de lo contrario estaría transmitiendo cosas falsas y las cosas falsas pues no construyen. Por eso dense cuenta que los mejores consejeros para problemas matrimoniales serán los matrimonios o serán los solteros.
¿Ustedes quién considera que son los mejores consejeros? Los solteros, Los solteros. ¿Por qué los solteros son los mejores consejeros? ¿Por qué, Arturo? porque tienen más dedicación y tiempo. Más dedicación y tiempo. ¿Y los casados? No, pues ahí ya no tienen chance. Entonces, ¿los mejores consejeros serían los solteros? Los papás. Puede ser. Entonces, no Yo está digo que los seguro casados. que los casados. ¿Y entonces por qué los solteros les dan soluciones a los problemas de casados? Serán divorciados. ¿Por qué por qué los jóvenes que nunca han tenido novia o novio aconsejan a los que ya tienen novia o que tienen problemas de novios? ¿De dónde sacan el conocimiento para aconsejarlos? Puede ser que eso tome tiempo. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? No, Bueno, entonces vamos a concluir propiamente. Platón, la exhortación que hace Platón a la sociedad en general es que la única manera de poder conocer la realidad, pues es salir de un poco del espacio donde estamos, a veces un espacio de confort. Si no leemos, si no visitamos lugares, si no platicamos con personas diferentes, pues nuestro conocimiento es más estrecho. En la medida que nosotros tengamos contacto con la realidad que nos rodea, pues en esa medida tenemos mayor conocimiento. Y si tenemos mayor conocimiento, tenemos también mayor oportunidad en la vida. No sé si logro explicarme o los confundo. Por eso es importante que nos pongamos a leer y que no solamente consultemos una fuente, sino que consultemos por lo menos 3 fuentes. Es decir, a ver en qué coinciden y en qué difieren. Las coincidencias nos van a llevar a un conocimiento más exacto. Las diferencias pues nos van a hacer pensar y nos van a llevar estas a su vez a consultar otras formas de pensamiento hasta encontrar la verdad de las cosas. Segundo, el conocimiento mayor es aquel que nos permite tener contacto con la realidad física. El conocimiento más limitado es aquel que tenemos a través de los medios. Estamos hablando de medios de comunicación. Entonces, aquí lo importante es, pues, que tengamos ese deseo de conocer, pero de conocer la realidad, no mi realidad, de no partir siempre de lo que siento, sino más bien partir de lo que pienso, y de lo que pienso, buscar la forma de cómo clarificar esas dudas. Entonces, la mejor manera de conocer la realidad es tener contacto con ella. Si no tenemos contacto con la realidad, no vamos a conocer. No sé si me explico o los estoy confundiendo. Por esa razón, el mito de la caverna pues es una alegoría. Es decir, es una manera de plasmarnos la realidad de forma diferente. Entonces, toda persona que tiene contacto de forma física con las cosas, su conocimiento es más amplio que una persona que solamente las ha leído o que solamente ha visto imágenes de ella.
A ver, ¿alguno de los presentes ha tenido alguna dificultad por un amigo, una amiga, un novio, una novia con su familia? ¿Alguna ocasión? No, No. O sea, la novia que le han presentado, la amiga que le han presentado, que han presentado en la familia, ¿siempre les cae? No, ¿Por qué creen ustedes que no les caen a los papás algunas amistades? porque no les cae bien. No. ¿Por qué creen que se deba? Una de las razones puede ser porque ellos no han tenido contacto con ellos. No saben cómo se desenvuelven en otro ambiente. No los conocen. Entonces, los únicos que los conocen, pues son ustedes como amigos. Entonces, por eso ustedes llegan a defenderlos porque ustedes sí conocen la realidad de esa persona. Quien está fuera de esta realidad no podría hacer eso porque desconoce. Entonces, el mito, concluimos con esto. El mito es una alegoría para decirnos que la manera mejor de conocer la realidad es teniendo el contacto con la misma. ¿Alguna duda hasta aquí? no. Bueno, No, maestro. pues, les agradezco. Preparen por favor la ética a Nicómaco. Por ahí nos la van a exponer dos. ¿Qué les parece a Rafita y Bryant? Nos van a exponer ética a Nicómaco. Van a dialogar ustedes como Plato, como Aristóteles y Nicómaco, y nos van a explicar de qué trata. ¿Les parece bien? ¿Quién y quién, profe? Bryant. Y yo. Muy bien. Pues pasen bonita tarde y nos vemos el próximo miércoles. Igualmente. Hasta luego. Igual, maestro. Adiós. Bye.